y les quiero contar un poco como la secuencia y en un primer momento haremos un pequeño ejercicio de fenomenología para describir actitud natural de actitud fenomenológica. Después miraremos qué es la fenomenología y por último cerraremos de manera muy breve con la hermenéutica, que dentro de la psicología humanista había bases respecto a la psicología humanista, más bien a la filosofía existencialista y se suma la fenomenología como filosofía y como método. Esta de pronto derivada de la filosofía existencial, pero también como a la par, ¿no? Cuando hablamos del método, es un despliegue desde el existencialismo, pero le precede la filosofía fenomenológica. Dentro de eso tenemos como justo en ese hecho, algunos existencialistas son existencialistas fenomenólogos. Por eso es que después se vuelve un derivado del existencialismo el método fenomenológico, porque no hay existencialistas netamente existencialistas o puros, llamémoslo así, sino en el camino vamos a ir encontrando filósofos existencialistas fenomenológicos. Entonces, con esta antesala comenzamos nuestra clase del día de hoy y les comentaba, quiero iniciar con una breve dinámica, entonces me gustaría que en su libreta, con su pluma o en una hoja de Word, donde ustedes prefieran, escriban la primera frase que les venga a la mente ante la imagen que les voy a presentar. Ahora me gustaría pedirle a 3 personas si nos quieren compartir frases acerca de las imágenes que observaron. Roberto, por favor. Bueno, no sé si entendí bien frases, pero bueno, yo principalmente, como dijo, apunten una palabra que se les venga a la mente. No sé si pueda de esa palabra como que hacer una frase que lo relacione con la imagen. Si quieres regálanos la palabra que fue lo que tú escribiste. Ah, bueno, bueno, es que en la primera, por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente fue budismo, pero no sé, también me vino comida, porque después observé como que el plato, ya como que poniendo más atención y se me vino a la mente comida, no sé. En la segunda, me vino a la mente cacería, pero también primitivo. La tercera, pues me vino mucho a la mente preescolar. Fue lo primero que me acordé de eso. En la cuarta, a mí se me vino a la mente bailarinas. En la quinta, esperanza, aunque también se me había venido a la mente la palabra arriba. En la seis, aburrimiento.
en la 7 matrimonio, en la 8 truco y en la 9 salida. Muchas gracias, Roberto. Me gusta cuando nos regalas lo primero que me viene a la mente es esto. Después, si la sigo observando, también me surge esta palabra, ocho, ¿eh? Joy, gracias. Sí, voy a compartirles mis palabras. Quiero que sepan que las últimas tres, cuatro se me hicieron así como más complejas, o sea, como que las veía y ya como que me venía como que una palabra. En la primera la asocié con arte, la segunda supervivencia, la tercera niñez, la cuarta abstracción, la quinta percepción, la sexta aburrimiento, la séptima soledad, la octava ayuda y la nueve dimensión. Muchas gracias. Igual por regalarnos esta antesala de pensar en hacia conforme van avanzando las imágenes, parece hay un mayor grado de complejidad. Gracias, Joe. Sí. Emilio, Curiosamente, algunas las tuve exactamente igual a yo. Bueno, la primera, por ejemplo, la primera puse goce, no sé por qué, siento que me daba como como que, no sé, como una vibra muy relajada, y como además pues tenían, digamos, la bandeja en las manos y tenían como una expresión como que muy, como particularmente alegre, pero no diría solo que era felicidad, sí me daba como una sensación más como de goce, no sé. Entonces, pues eso. En la segunda puse también supervivencia. En la tercera puse inocencia. En la cuarta puse danza, porque sí parecía pues como una especie de baile, pero también igual después de observarlo, siento que ya nada más me parecían como simples posturas, no necesariamente como baile, fue raro. La siguiente también puse abstracción. Ya después pensé en piano, por, por digamos las formas, pero bueno. La siguiente fue la que más me costó, la que estaba el ángel sentado en el banco. Ahí sí no supe qué poner, pero cuando intenté como buscarle un sentido, no sé por qué la primera palabra que pensé fue decepción. Este, la siguiente puse silencio. También iba a poner incomodidad porque pues, sí me dio como una sensación muy como, o sea, sí, ¿no? De incomodidad. Este, la siguiente puse fin, pero en un sentido más como de destino, como que eso era lo último. Y en la última puse escape. Y bien. muchas gracias. Fíjate, no tuviste tanto parecido con las de Joe, solo en dos hubo la repetición, Ah, pero sí, sí. está muy padre cuando tú logras identificar puedo señalar las mismas palabras que otra persona, ¿no? Y suena un poco como mágico, como de cómo podemos coincidir en pensamiento. Bueno, este pequeño ejercicio, gracias a los tres que nos dieron la oportunidad de conocer qué palabras, si se fijan todos, miramos una imagen y todos escribimos algo. Mientras ustedes escuchaban a sus compañeros, probablemente volteaban a ver su lista y decían, yo puse esto. Porque lo que dice la fenomenología es, todos los seres humanos interpretamos, ¿no? Y esa interpretación está llena de juicios de valor, está llena de una predisposición. A eso se le llama actitud natural. Ahorita se los voy a explicar un poquito más. Empiezo a hablar de fenomenología y les decía, hablaré de hermenéutica, porque si pensamos en la psicología humanista, ya les decía, como bases filosóficas tenemos esos elementos. Dependiendo de las filiales, va a haber otros enfoques o otras miradas que le van a sumar a sus bases, pero va a depender de cada filial. De manera general, toda la psicología humanista o todas las filiales o todos los enfoques de la psicología humanista
van a tener de base la filosofía humanista, la filosofía existencial y la filosofía fenomenológica. Muy específicamente o para algunas, determinado muy en su método. Hablar de fenomenología y hablar de hermenéutica es un poco la invitación que sus profesores dirigieron hacia mí, que es hablar de investigación. Para la psicología humanista, el otro es un fenómeno. Y viene esta investigación no para mirarlo como posiblemente recuerden, tal vez, no lo sé porque no sé ahora cómo es la dinámica, pero cuando yo estudié hace muchos ayeres, pues nos ponían a trabajar con una ratita y nos ponían a trabajar con un pichón. Y la idea era observarlos y mirarlos como objeto. Desde nuestra mirada también va a ser observarlos, pero no mirarlos como objetos, sino como sujeto. ¿En qué se diferencia? Que yo sé que el otro también interpreta, yo sé que el otro también percibe, yo sé que el otro tiene una sensibilidad y que por mucho que yo pueda decir a ese otro le está pasando algo, puede ser que sí le pase eso que yo estoy diciendo, pero en muchas de las posibilidades puede ser que no. Puede ser que me acerque, pero puede ser que no. Si en secuencia yo ahorita le pidiera y a Emilio que me explicaran un poco más de la figura 2, que fue supervivencia, o de la figura no sé qué número que denominaron abstracción, seguramente en su ampliación de palabra nos regalarían elementos donde coincidan, pero también donde difieran, o donde solo tengan similitudes, pero no sea exactamente lo mismo, aun cuando estamos pensando en la misma palabra. Esa base para quienes tenemos esta mirada de humanismo es, desde donde yo veo la realidad, me puedo acercar a la tuya. Y puede ser, digámosle así, que le atine, ¿no? Que efectivamente lo que interprete es lo que te ocurre a ti. Pero como les decía hace un rato, en su gran cantidad de posibilidades, puede ser que no. Si pensamos en la segunda imagen, que era segunda o tercera imagen, Roberto nos dijo es preescolar, Joé nos dijo es niñez y Emilio nos dijo es inocencia. La imagen como tal, si la concebimos como fenómeno, abarca todos esos elementos, ¿no? Si lo estudiamos. Pero, pues cada uno percibió algo distinto del mismo fenómeno. Y entonces ahora imaginen que yo colocara, bueno, no imaginen, yo tengo una taza y ustedes miran la taza. Y este es el fenómeno, ¿no? Esto es lo que logran percibir ustedes. Pero para mí, yo a través de la pantalla logro percibir esto, pero también tengo otra realidad que logro percibir esto otro que ustedes no pueden percibir. Si yo giro, nuevamente ocurre lo mismo. Todos percibimos algo del fenómeno o algo del objeto o algo del sujeto, pero hay otras áreas que no alcanzamos a percibir. En la imagen que yo les presentaba, yo percibo esto y percibo esto, pero no me queda muy claro estos dos lados. Y entonces, ante esa posibilidad, la fenomenología dice, sí, claro, porque somos seres subjetivos y también nuestra realidad es limitada. Y entonces con esa antesala, quiero compartirles esto que les mencionaba. Yo les dije, a todo eso que hicieron ustedes con sus primeras frases, le vamos a denominar actitud natural. Todo mundo la poseemos, todos. Bueno, quizás a lo mejor un bebé que es estrictamente recién nacido a unas horas de haber sido expulsado del vientre de su madre, quizás no. Quizás en tanto adquiere un lenguaje o una forma de comunicarse con los otros, sigue no teniendo esa actitud natural. Quizás. Pero en el momento en el que se puede empezar a comunicar con el otro, ya empieza esa actitud natural. Si no de él hacia el adulto o el tutor que lo cuida, del tutor que lo cuida hacia él, ya está ocurriendo eso. ¿Por qué? Pensamos en una mamá que ve a su bebé y se empieza a mover y sabe lo que necesita. Sabe si tiene hambre, sabe si necesita cambiarle el pañal, sabe si necesita arrullarlo para dormir. Eso es lo que mamá va conociendo a través del diálogo que va teniendo con ese bebé.
que puede ser no a través de palabras, sino es un diálogo que algunos nos dirán que ocurre desde el vientre, habrá quien diga que no. Pero bueno, se construye. Entonces les decía, todos pues vemos desde esta mirada una actitud natural. Pero bueno, continuando con esta mirada de la actitud natural, tanto la actitud natural como la actitud fenomenológica, sobre todo es pasar de una a la otra, es la posibilidad de reaprender a ver el mundo, donde no es que yo me desprenda de la actitud natural, solo que la voy a suspender por algún momento y así ya nos va a dirigir el método fenomenológico. Bueno, esta actitud natural, esta actitud fenomenológica y la fenomenología ocurren dentro del mundo, o quien nos regala estos términos ocurren a partir de Edmund Husserl. Él va a apostar a esta mirada fenomenológica y después va a construir el método. Lo curioso, lo interesante es que pareciera ser que por algún momento Edmund Husserl se desdice. Primero nos dice, para poder ver al mundo, tenemos a la mirada fenomenológica. Y luego dice, no es cierto, todo lo que dije es una falsedad. Y hacia los últimos de sus días, nos vuelve a decir, no, sí, la forma de ver el mundo es a través de este método. Y repara diciendo, es una de las posibilidades de ver al mundo, porque si digo que es la forma de ver el mundo, estoy incurriendo en este lado objetivo donde solo existe una forma. Edmund Husserl es matemático y filósofo y va a adquirir una serie de elementos que, más bien formaciones, que van a ir enriqueciendo, pero de inicio su postura matemática y su postura astronómica nos va a regalar un lado muy científico para esto que él va a denominar su método. Él nace en 1859 en Prognitz, Moravia, y tiene intereses académicos, como les digo, de inicio en las matemáticas, en las ciencias naturales, en la psicología y en la filosofía. Para mí es importante mencionarles esto, porque me parece que en la medida en la que adquiere sus saberes, va enriqueciendo lo que él mismo dice de su postura. Desde la filosofía podríamos hacer el corte y decir, no, es que esto no tenía un combinado con, pero tantos saberes tiene que justo va enriqueciendo este método. O justo esta postura que él tiene ante la filosofía existencialista fenomenológica. En 1990 publica Investigaciones Lógicas. Hacia 1916 se convierte en profesor de filosofía en la Universidad de Freiburg. En 1929 es el primer momento en el que él va a escribir su artículo sobre fenomenología y se lo va a dar a conocer al mundo. Hacia 1931 se declara como el más grande enemigo del movimiento fenomenológico. Hacia 1938 muere a la edad de 79 años. Les digo, sin antes no decir que no es tan enemigo del movimiento y que en realidad el método es bastante funcional. Es fundador de la fenomenología, interpreta el positivismo, naturalismo y al historicismo como dos caras de una misma moneda. Él no las excluye. Él no dice que la mirada objetiva no existe o que la mirada subjetiva no existe, sino uno es complemento del otro. Y a esa postura va a ser la fenomenología, claro. Hay que crear una forma de leer ese mundo. Cuando hacemos mención a la actitud natural, tendríamos que anteceder que primero tenemos que hablar de qué es una actitud. Y se nos dice que la actitud tiene que ver con una postura corporal. No solo es un gesto o no solo es una palabra, sino es qué posición tomo. Quizás en el momento en el que sus compañeras comenzaron a decir que no veían la pantalla, empezaron a tomar y a mover su cuerpo de alguna manera para intentar descubrir, porque a mí me pasó, ¿no? Y ahí viene y empieza la actitud natural. El hecho de que a mí me haya pasado no significa que a sus compañeras. Y por eso la palabra quizás les ocurrió. Pero también alguien más tuvo la necesidad de decir, no, esperen, yo sí veo la pantalla. ¿No? Y ahí hay otra actitud, ¿no? Esta reacción inmediata. Entonces tiene que ver no solamente con una verbalización o una gesticulación, sino a veces tiene que ver hasta con todo mi movimiento. Yo sé que ustedes han visto una
un sinnúmero de cantidad de profesores, como yo en mis momentos, porque no ha sido en su momento. Cuando el profesor llega y se para frente a la pizarra o al pizarrón, toma una postura con su cuerpo cuando va hablando. Y ante eso todos ustedes son observadores, ¿no? Porque yo digo, es muy curioso y ahí viene la parte del fenómeno. Mientras yo miro a 30 me miran a mí, ¿no? ¿Qué efecto tiene esa visibilidad que tengo ante 30 personas aun cuando yo estoy mirando a esos 30? Pero la percepción que yo tengo de esos 30 no es la misma que los 30 tienen acerca de mí, ¿no? Y ante esa postura, pues justo yo voy a formar otra actitud y entonces si se fijan empieza a formar una serie de cadenitas acerca de la palabra actitud. Es una postura subjetiva frente a algo. Yo les decía esto de los profesores porque cuando el profe me parece que sabe mucho, tiene algo interesante que decir, aunque tenga una postura ruda, o es un profesor muy amable, mi actitud ante él es distinta. Si el profesor me genera un cierto grado de temor, mi postura y mi actitud va a ser una que si el profesor me parece alguien cercano, alguien amable, alguien con quien se puede dialogar desde mi percepción. Entonces, yo no solamente tengo una visibilidad, o más bien, no solo tengo una postura hacia el otro, sino esa postura va a estar dirigida y de pronto vamos a decir, y está dirigida por las experiencias. Del latín, la palabra se deriva de actitudo, derivado de actito, que sugiere la idea de una acción que se ejecuta reiteradamente, es decir, sugiere un modo habitual de acción. De esta palabra se desprenden otras dos, que es eintelum y haltum. La primera dice, posee los dos sentidos de posición, pero subraya el segundo, el de opinión, el de punto de vista, el de conducta. Esta visibilidad que yo voy a tener ante algo que le vamos a llamar fenómeno. Y haltum hace referencia justo a eso, ¿no? A la posición y a la disposición que tengo. Esto que yo les decía, yo puedo ver a mi profesor, pero también tengo una disposición ante esta figura que se me presenta como profesor. Por lo tanto, la actitud tiene que ver con un comportamiento subjetivo, un modo habitual de comportamiento, una actitud que implica un respecto a que se está instalado, un frente a que dé la actitud, ¿no? ¿Cómo es que es mi postura frente a eso? La vida de la conciencia no transcurre como un mero fluir de vivencias desvinculadas unas de otras, ni tampoco como la respuesta creadora a un caos previo de sensaciones, sino que acontece de una manera compleja que permite diferenciar modos habituales de dirigirse al mundo, las actitudes, ¿no? ¿Cuál es mi posición ante ese mundo en el que vivo y en el que me vivo? Dentro de esta palabra, pues vamos a tener a pensadores que expresan qué es lo que dicen ellos de la actitud. Y de inicio, Frank Brentano nos dice que las actitudes se pueden dividir en tres. Hay actitudes teóricas, hay actitudes prácticas y hay actitudes axiológico-afectivas. Si hacemos referencia a la primera, él nos dice que son todas aquellas que son relativas a la contemplación y al conocimiento. Todas estas imágenes tienen que ver con eso, que conocemos, ¿no? Si fuéramos quizás personas, vamos a denominar extraterrestres, aunque no tengo la seguridad, que no sabemos y tenemos el primer contacto con esas imágenes, no sé qué es lo que podrían decir. Nosotros compartimos un contexto y compartimos un saber y una formación. Y eso nos hace referir ciertas palabras o las palabras que refirieron. Después tenemos las actitudes prácticas relativas a la acción y a la intervención productiva en el mundo. Estas que nos llevan al movimiento. Y por último, las axiológico-afectivas, que son relativas a la valoración y a la afectividad que subyace a toda captación de valores. ¿Qué me hacen experimentar a nivel de sensaciones esas imágenes? Había quien mencionaba, que fue, me parece que Emilio, que decía, esta me sugirió incomodidad, ¿no? Y Roberto nos hablaba de la primera me hace pensar en el budismo, pero también me señala la palabra comodidad. Que diga comida, no comodidad, ¿no?
¿Qué sensaciones me generan? Si se fijan en las imágenes que ustedes pudieron mirar, entonces pueden ser que haya actitudes que ustedes tomaron, que no solamente sean naturales, sino que tengan estas características, ¿no? Que puedan ser de carácter teórico, de carácter práctico o de carácter axiológico afectivo, dependiendo de cuál fue el primer palabra, pensamiento que les vino a la mente. Mientras que Edmund Husserl nos dice que las actitudes se dividen en dos, en naturalista y en personalista. La primera es algo que contempla, que describe y que procura explicar el mundo entero en clave natural. El mundo entero visto como la naturaleza. Esto que se integra como desde el campo biológico. Recordemos y reitero que él tenía formación en ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir desde lo orgánico, desde lo natural, sin colocarle este conocimiento social o este conocimiento a nivel teórico? Y después una actitud personalista que contempla, describe y procura explicar el mundo entero en clave subjetiva. El mundo entero visto como espíritu, donde ya le agrega estos elementos que no incurren solo en lo biológico. Heidegger es un pupilo de Husserl y es quien nos va a llevar, como me parece, a su máximo el método fenomenológico. Y entonces él nos dice que la percepción es la manera como la conciencia se abre primariamente al mundo y que todas las actitudes especiales son articulaciones y complicaciones de esa apertura fundamental, ¿no? Él ya no solamente va a apuntar hacia la actitud, sino nos va a hacer denotar que ante esa actitud yo tengo una percepción y que esta percepción me va a dirigir, me va a indicar algo subjetivo del mundo, porque va a partir de mi postura. Entonces, ya pasando de qué es la actitud, ¿qué es esa actitud natural a la cual yo les hice mención, no? Todos en este momento mostramos nuestra actitud natural. Desde el inicio yo fui quien eligió esas imágenes para esta presentación o para este tema, de cuál fue esa actitud que a mí me hizo elegir esta sino otra, ¿no? Y después aparece la de ustedes. ¿Cuál es la actitud que ustedes tienen cuando ustedes las observan y que ya nos pudieron regalar algunas de ellas? Entonces, la actitud natural es una actitud prejuiciosa. Y ojo, no mirando lo prejuicioso como algo negativo o positivo, sino es una antesala de lo que yo pienso acerca de algo sin siquiera estar segura, que opera de acuerdo con presupuestos no controlados. No es algo que yo pueda determinar de, a ver, me pongo a pensar, quizás en este momento en el ejercicio sí, porque yo se los pedí, pero si ustedes se encuentran con una persona, en inmediatamente su imagen que tienen, ustedes dicen, esa persona se ve buena onda. Ay, con esa persona yo no creo que me pueda llevar, solo de la imagen, sin siquiera haber hablado con ella. Ya tenemos una predisposición o tenemos este prejuicio. Y a veces nos ocurre que en el camino decimos, ay, se veía más payaso de lo que es. O no resultó que era tan mala onda como yo creía e imaginaba, porque ya tiene que ver que esta actitud natural se transformó y tiene una serie de conocimientos. Entonces, la actitud natural es todo aquello que es visto desde la actitud natural. Todo aquello que es visto desde la actitud natural es visto de una cierta manera, y esa manera es incuestionada, en el sentido de que la vida natural no requiere para su despliegue advertir esta situación y mucho menos ponerla en tela de juicio. Les decía, en su día a día, ustedes van teniendo esta actitud natural ante muchas cosas demasiado simples, ¿no? Si hago referencia a la palabra de comida, es en el momento en el que ustedes ven la comida que se les preparó, ustedes ya tienen una actitud, sea porque les gusta mucho, sea porque para nada los ingredientes les gustan, ¿no? Ustedes van a tener este primer indicador que va a indicar toda una actitud ante ese fenómeno que ustedes están viendo. El ser humano en su cotidianidad pasa por la vida en actitud natural. Les decía, no es algo que controlemos, no es algo que determinemos, pero tampoco vamos diciendo, y es que yo voy en la vida en mi actitud natural. No es algo de lo cual seamos tan conscientes o estemos de forma consciente todo el tiempo. Dentro de esta actitud natural, vamos a empezar a hablar, o mejor dicho, como desprendimiento de la actitud natural, vamos a comenzar a hablar de la actitud fenomenológica. Para la actitud fenomenológica hay una palabra que para nosotros es muy importante, que se lee así, epogé
o epoché. Esta palabra nos habla de poner entre paréntesis del mundo, está al alcance de nuestra voluntad, pero no lo está su negación. Es decir, yo miro esta comida que prepararon para mí y pienso, qué deliciosa, porque tiene mis ingredientes favoritos. Esta palabra deliciosa la voy a poner en ese paréntesis, porque quizás sí lo sea, o quizás resulte que en el momento en que la pruebe, no me resulte tan deliciosa. Cuando sus compañeros nos regalaron su primer palabra, pero dijeron, pero me invitó a pensar también esto otro. Quizás la primera palabra es puesta en paréntesis, o quizás la segunda, porque por algo eligieron, o mejor dicho, hicieron este hincapié, que no fue ante todas las palabras, ¿no? Y en algunas hasta nos explicaron un poco más. Cuando yo pongo en paréntesis, la invitación es un poco a dudar de lo que yo sé que estoy pensando. No porque no tenga esa certeza de la realidad, sino porque empieza a aplicar esto que yo les decía. Quizás sí es eso que estoy pensando, o quizás es eso que creo, pero quizás no. Y en esa probabilidad puedo dejar participar al otro, digámoslo de alguna manera, o al fenómeno, ¿no? Porque entonces me permito dirigirme hacia ese otro para poder preguntar y para poder dudar. Entonces, le puse, es un ejercicio voluntario de suspender toda toma de posición acerca de la existencia o no de los objetos que se nos dan a la conciencia. Quizás en esto de la comida es una situación demasiado simple, pero si lo pensamos en esto de ustedes van entrando a una sala, o sea, ahorita todos nos hicieran favor de encender su cámara y nos ponemos a ver sus imágenes, quizás como no se conocen tanto, puedan decir, mira, hoy se presentó fulano de tal, ¿no? Dentro de los que no había visto. ¿Se ve buena onda o no se ve buena onda? ¿No? ¿Qué callado es? ¿O qué serio se ve? Si yo pongo en suspensión eso, quizás me acerque al otro para corroborar si sí lo es o no lo es. Y mi acercamiento seguramente va a ser distinto a si yo tengo todo el tiempo en postura de se ve mala onda, se ve callado, se ve serio, se ve que no se le puede preguntar nada, porque eso ya va a indicar una actitud de mi parte. Seguido a esta apoye va a venir otra que se llama reducción. Una vez que suspendo, puedo reflexionar acerca de lo que he recibido como dado la conciencia. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con cada uno de los creadores de las imágenes que ustedes le colocaron una palabra, posiblemente ocurra lo que ocurrió entre Emilio y Joe, que en alguna cosa tengan similitud a lo que ustedes pensaron y lo que ellos quisieron transmitir. Pero va a haber otros elementos que si no se acercan a la persona para preguntarle, no los van a conocer. A eso va a hacer referencia justo nuestro método y esta actitud. Esta reducción consiste en tomar la reducción como una reconducción. Esto es, luego de la puesta entre paréntesis, nos dirigimos a la conciencia y en ella vemos tanto los fenómenos como los modos en los que se presentan y se constituyen. Dentro de esta reducción fenomenológica vamos a tener a la eidética, que es simplemente se da el paso de la actitud natural al mundo dado como fenómeno en la conciencia. Hago esta transición de pasar de la actitud natural a esta actitud fenomenológica de forma consciente, de manera intencional, ¿no? Porque no es algo que los seres humanos vayan a hacer. Y yo digo, quizás a lo mejor ya al rato, si tienen la fortuna de aún sentarse a comer con toda su familia y empiezan a escuchar algo, todos sus familiares van a tener esta actitud natural y van a expresar algo inmediato acerca de lo que estén hablando. Van a generar una postura acerca del tema del cual ustedes estén comunicándose en la mesa. Bueno, le sigue la mirada trascendental, que dice que se espera que puedan establecerse las características generales que hacen posible toda evidencia de los objetos dados. Es real que ante las imágenes todos vimos un hombre y una mujer, o todos vimos a alguien vestido con la imagen que tenemos de una bailarina, o todos vimos
unos dibujos que tenemos reconocidos como que se dan mucho en la etapa de la infancia. A esta descripción nos vamos a remitir desde esta actitud fenomenológica. Y ya me estoy adelantando con una palabra, ¿no? Que tiene que ver con la descripción. Entonces, bueno, de esta actitud natural a esta actitud fenomenológica no basta con saber que hay estas actitudes, ¿no? Sino cómo es que llegamos de la actitud natural a la actitud fenomenológica, aunque ya vimos la transición, a un método. Dentro de este método fenomenológico como antecedente, además de la actitud natural y la actitud fenomenológica, vamos a tener que Binswanger nos dice que la existencia tiene dimensiones. Entonces, esta actitud natural también se puede dar respecto a las dimensiones. Dentro de esas dimensiones vamos a tener un lenguaje físico que se remite justo a esto que miramos de mis movimientos. Si yo ahorita me empiezo a mover y ustedes pueden ir determinando palabras respecto a mi movimiento, van a poder decir algo, pero tiene que ver con eso, con una presencia física. Pero esta presencia física empieza a generar relaciones y emociones y eso se le va a conocer como middleware, ¿no? ¿A dónde? Ya no solamente tiene que ver con mi postura o mis movimientos físicos, sino tiene que ver con el cómo estoy relacionada en un primer momento de inicio con Norma y con el profesor Payares, ¿no? Con la profesora Norma y con el profesor Payares. ¿Qué es lo que me relaciona con ellos y cuáles son mis emociones hacia ellos, ¿no? O cuál es mi dirección hacia ellos que va a generar como un enlace? O esto que la profesora Norma hacía el viernes pasado, donde comienza presentándome y ante esa presentación hay una manifestación de, por lo menos la relación aún cuando sea muy simple, que tiene en relación a lo que conoce de mí, ¿no? Y a veces hay una expresión de emociones. Después una identidad, ¿no? Que las dimensiones van como en ascenso. En esa identidad yo ya puedo señalar características y aspectos de lo que sea que estoy observando. Y por último, los valores que le asigno. Si todos en este momento tuviéramos una imagen de montañas, árboles, el amanecer, le empezaríamos a colocar en nuestra descripción algún valor de estética, ¿no? Sobre todo de estética, que tiene que ver con la belleza, ¿no? O con lo que me genera a nivel de emoción. Entonces, Binswanger nos va a decir que estas dimensiones, más bien que la existencia ante estas dimensiones, pues es el lenguaje que usamos para manifestar nuestra experiencia. Todos podemos remitirnos a un mismo evento, pero no todos vamos a describir lo mismo de ese evento. Una situación puede ser algo sumamente interesante para alguien, mientras que para otro alguien es sumamente aburrido. Y están ante el mismo evento y están escuchando lo mismo. Algo que ocurre como regularmente en nuestra formación de casa, ¿no? Nuestros papás nos indican algo a todos los que somos hermanos, pero cada hermano lo interpreta y lo vive de forma distinta. Mucho va a depender de la relación que tiene establecida respecto a estas figuras que son la paternidad y la maternidad, ¿no? En base a eso, pues justo mi lenguaje se va a ir descifrando, se va a ir describiendo. Esta dimensión de existencia también nos dicen parte de una cosmovisión, ¿no? Y esa cosmovisión nos dice que vivir es interpretar, vivir es entrar en el diálogo del mundo, es imponer interpretar es imponer características a la realidad que no se encuentran necesariamente en la realidad, sino es lo que yo digo de esta realidad. Pues yo voy a tener una actitud natural todo el tiempo, ya que gracias a ella lo parcial se vuelve general. Es real, yo no puedo estar dudando todo el tiempo porque entraría en la locura. ¿Se acuerdan de mi ejemplo de que yo les decía de si yo miro nombres y solo volteo y miro mi habitación y está vacía y no hay interacción con alguien más? De pronto me empezó a preguntar si lo que estoy diciendo realmente alguien lo está escuchando, si hay alguien del otro lado de la pantalla, si sirve en algo, si no me estoy volviendo loca. Bueno, los fenomenólogos van a decir que si yo mantengo esa actitud fenomenológica todo el tiempo, sí podría caer en la locura. Por lo cual la actitud natural me es necesaria, porque así yo puedo afirmar, efectivamente, tengo a 28 personas que me están escuchando del otro lado de su pantalla, ¿no? Tengo 28 personas, bueno, 27 sin mí, que
están entendiendo algo de lo que estoy diciendo o que están mostrando algo de interés. Si se fijan, lo digo con firmeza, porque si lo pongo como en duda, pues reitero, caería un poco en la sensación de locura, ¿no? Entonces, esta cosmovisión nos va a hablar de que es un todo acto de conciencia y acto de experienciar, ¿no? Y esto nos va a permitir decir que es que nos la vivimos interpretando y que esas interpretaciones nos dan esa certeza y esa seguridad. A mí mis profesores me decían, ¿cómo saben que el piso que están, donde están sus pies, realmente es un piso? ¿Cómo saben que no van a caer en el abismo? Bueno, mantenerme en todo momento en fase de duda es tener esa sensación de abismo, ¿no? De si de verdad lo que ocurre de mi realidad es cierto o no. Es una postura distinta, ¿no? Y entonces desde ahí, pues por ejemplo, esta actitud natural que me lleva a la generalización, me llevaría un poco a esta ciencia objetiva, ¿no? Yo empiezo a estudiar una serie de eventos ante ciertas condiciones y después puedo generalizar, ¿no? Si 100 personas presentan la misma conducta, yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, en esta lectura de lo corporal, si 100 personas levantan la ceja y ese levantamiento de ceja me indica duda, yo voy a asegurar que las personas cuando levanten la ceja están en modo de duda. Y ahí hay una generalización. Pero para esto hubo todo un estudio que determinamos dentro de la ciencia objetiva. Siguiendo con esta cosmovisión, nos dice que la realidad es parcial, relativa y que tiene una perspectiva, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento no va a ocurrir de la misma manera al rato. Aun cuando yo diera esta misma clase el día de hoy hacia las 6 de la tarde, no va a ocurrir de la misma manera, ¿no? Porque en este momento está teniendo un grado de relatividad y es parcial. Yo me estoy dirigiendo hacia 27, al rato no sé si me voy a dirigir hacia 27, hacia 10 o hacia 40, lo cual ya va cambiando la dimensión. Desde esta posición de que es parcial y que no es repetible, pues viene la indicación de que para esta cosmovisión fenomenológica nadie tiene los ojos de Dios. Entonces nadie puede saber con certeza que lo que yo estoy diciendo de la realidad efectivamente así es, ¿no? Y que así va a ser siempre. Por lo tanto, todo está en movimiento, nada es estático, todo está cambiando, ¿no? Y todo tiene una temporalidad. La actitud natural lo que hace es fijar el movimiento, ¿no? Determinar. Y entonces, si ahorita yo les dijera, oigan, alguien me quiere o varios quieren pensar más que me digan, quieren pensar en cómo describen cuando su mamá o su papá está enojado. Pueden señalar un gesto, pueden señalar una postura, pueden señalar una forma de hablar, un tono particular. Y eso ya entra en la actitud natural porque es fijado. Y entonces cada que mi papá o mi mamá presenten esa serie de actitudes, yo voy a decir, está enojada, ¿no? Lo voy a interpretar de esa manera. En ese momento, ese movimiento que tiene la persona ya dejó de tener ese movimiento porque ante mis ojos va a tener esa actitud natural. Pero esto se da dentro de un contexto relacional, ¿no? Tengo un punto de contraste o referencia. Posiblemente esos gestos ante ciertas conductas va a tener ese indicador de enojo. Pero ante otro contexto, esas mismas posturas en otra persona o en la misma puede tener otro significado. Por lo tanto, la actitud natural suele dividir y separar. Yo fragmento elementos para poder fijar lo que voy a comentar acerca de. Y regreso a esta clase de mis primeros semestres cuando me ponían a observar, ¿no? Un objeto. Yo fragmento y le coloco condiciones específicas para poderlo observar, para poder indicar algo de. En secuencia, la actitud natural nos dice que sirve a lo que creo del otro, de manera contundente, firme, con mucha severidad y seguridad. Mientras que la actitud fenomenológica es ponerme en una postura de no sé nada respecto al otro, aunque crea que lo sepa, aunque crea que tengo una idea. Mi mamá cuando pone tales gestos, se puede decir está enojada, pero ¿y si no?
y si realmente lo que creo mirar acerca de mi mamá no tiene que ver con un enojo, porque además, ¿no? En esta interpretación, no solamente digo mi mamá está enojada conmigo. ¿Qué me hace indicar eso? Pero ¿y si no? Si le pasa a un algo diferente, ¿qué le estará pasando? Esta actitud natural, como les decía, o esta actitud de no saber, nos dice que siempre voy a estar intentando, siempre voy a estar fallando. No importa, siempre voy a intentar de nuevo, siempre voy a fallar de nuevo y siempre voy a intentar fallar mejor. Esto nos lo dice Samuel Beckett, porque tiene esta postura de no es real que mi actitud natural sea tan certera y tan severa, sino más bien lo que vamos a buscar es esto, fallar mejor. ¿De qué manera me acerco al otro para no fallar de la misma forma que siempre lo hago? Para esto, no se trata de estigmatizar la actitud natural y decir, entonces está mal que tenga esa actitud natural, porque como les decía, nos da seguridad, nos da certeza, nos permite movimiento, ¿no? A partir de creer ciertas cosas de manera fija de las situaciones. Si no tengo esa actitud natural, siempre me voy a vivir en la duda y entonces no voy a poder tomar decisiones, no voy a poder tomar acciones, porque estaría en duda todo el tiempo. Solamente que ante esta actitud natural, lo que voy a hacer es eso, que diga, ante mi actitud fenomenológica, voy a ponerle atención a la actitud natural. La voy a reconocer, no la voy a estigmatizar ni la voy a señalar como mala. Y al hacer eso, al reconocerla, me toca ponerle un freno a la realidad y no concluir. Si mi mamá tiene esas gesticulaciones que dicen que está enojada, puede ser que esté enojada, pero no lo puedo asegurar. Por lo tanto, no puedo concluir que sí está enojada. Y más bien voy a tratar de buscar esto, fallar de nuevo, fallar mejor, porque entonces me tocará acercarme a ese fenómeno o a esa situación y voltear y preguntar, quizás, ¿no? O voltear y observar. Esta actitud, más bien, esta mirada de actitud de no saber de Samuel Beckett también nos lleva a pensar que si intentas no fallar, intentas no ser humano, porque dentro del humano está esta postura de fallar. Para poder mantener esta actitud de no saber, la filosofía existencial, que decía que llegó Bobete, que se une la fenomenológica con la existencia, nos crea mandamientos, los cuales quien quiere mantener una actitud fenomenológica o quien quiere empezar a ejercer una actitud fenomenológica ante un proceso de investigación o un proceso de voltear a mirar a ver la realidad del otro, tendrá que acercarse a estos mandamientos para justo comenzar a activar esa actitud fenomenológica. Entonces el primer mandamiento nos dice que no vamos a poder saberlo todo. Yo les decía ante la postura de mi taza, ¿no? Puedo mirar esto, tengo la posibilidad de mirar esto otro junto con, más bien que ustedes no logran ver, mi taza medio se ve, le intento acercar, pero no voy a tener la postura de esto, ¿no? Entonces ya no miro el todo. Por lo tanto, no voy a poder comprender el todo. De tal manera que mi tercer mandamiento es que si no lo puedo saber y no lo puedo comprender, no voy a poder nombrar nada de manera definitiva. Ni voy a poder dirigir ninguna acción al 100% de forma certera. Si se me llegasen a olvidar esos 4, pues mi quinto mandamiento es regresarme al primero, ¿no? Para poder volver a comenzar con esta actitud fenomenológica. Una vez teniendo estos mandamientos en claro, podemos comenzar a hablar del método fenomenológico. Y como les decía, para hablar del primer método, más bien para hablar del método fenomenológico, es algo que construye Helmut Husserl con ayuda de su pupilo que era Heidegger. Entonces, nos dicen de inicio que todo lo que sé no es suficiente para saber lo que ocurre de enfrente. No es que anulemos todo lo que yo conozco, pero aún con todo eso que yo conozco acerca del otro, no es suficiente para tener la seguridad que sé todo acerca del otro. Y entonces el primer paso del método fenomenológico
para colocar esta postura de actitud natural con actitud fenomenológica es colocar la actitud natural en la epoye, ¿no? Que es comenzar a instrumentar la actitud. No se trata de que yo quite cada una de las palabras que ustedes señalaron de la imagen, o las que si seguían observando la imagen, podían escribir acerca de ella, o podían describir, sino más bien se trata de identificarlas, ¿no? Y yo ahí comienzo a instrumentar la actitud. Pero enseguida viene una invitación a dejar de lado los pensamientos iniciales. Me encantó cuando sus compañeros decían, la palabra de primero me hizo pensar esto, pero después me hizo pensar lo otro, ¿no? Y entonces cuando budismo se convirtió en comida, yo pongo en suspensión la palabra budista, porque de verdad será budismo o será comida. Cuando pienso en silencio, de verdad es silencio, o en el momento en que aparece incomodidad, ya puse en suspensión silencio. Y había otra, que era la del ángel, ¿no? Que decían que primero había pensado en el ángel y después había pensado en decepción. No me acuerdo cuál fue su primera palabra, pero antes de decepción vino otra palabra, ¿no? Y ahí yo ya puse en suspensión la primera. Y eso vamos haciendo, ¿no? Pero nada más que aquí desde el apoyo lo vamos a hacer de manera consciente y de manera intencional. Por lo tanto, pues toda esta actitud natural la voy a poner, la voy a suspender y la voy a poner en paréntesis. La palabra en realidad viene de estos jueces, ¿no? Que levantan el martillito y en el momento en que lo levantan, es justo esa suspensión. Van a poner todo en el aire para después emitir su conclusión, ¿no? Bueno, a nosotros nos vamos a quedar solamente con el suspender y poner entre paréntesis, para que eso me permita estar abierto a la experiencia inmediata de lo que estoy observando, de lo que estoy mirando. El paso número 2 del método, entonces, es describir. Si no puedo decir lo que sea que yo estoy intentando asegurar que es lo de enfrente, me voy a remitir a lo anterior, voy a describir, en vez de explicar o definir, ¿no? Yo no puedo mirar, si ahorita miras el rostro de Norma, no puedo decir si está enojada o si está muy atenta o si está seria, ¿no? Si no, voy a empezar a describir cuáles son los gestos que yo estoy mirando a través de ella, que me hace poder indicar lo que sea que yo en un primer momento señalé a nivel de explicación, sino más bien me voy a acercar a una mera descripción. Para después pasar al paso número 3, que se llama horizontalización o ecualización. Si yo no hice esta interpretación, todo lo que el otro me diga y todas sus posturas y todo lo que el otro me muestre, todo es importante. En las imágenes que ustedes veían, todo el recuadro era importante dentro de la imagen que ustedes señalaban. Podían acudir a cualquier elemento. Claro, ante esta actitud natural iba a haber algo que iba a llamar más su atención. Pero si quitan esa actitud natural o si la suspenden y empiezan a describir todos los elementos de cada una de las figuras, pudiesen señalar, ¿no? Hubo quien dijo de la última que era dimensión y hubo quien dijo que era escape. Y yo pienso es alguien que aparentemente tiene una de sus rodillas levantada, ¿no? En posición como de avance, con una mirada, con los ojos muy abiertos y atentos hacia enfrente. Cambia mucho esta descripción de la imagen a pensar en la palabra escape, está escapando, o en la palabra dimensión, porque me acerco al otro de una manera como completa, o mejor dicho, descriptiva, ¿no? Donde todo lo que aparece frente a mis ojos o a mi percepción, todo es importante. Y si todo es importante, entonces puedo preguntar acerca de todo. Esto de mirar a todo como importante, es decir, evita una jerarquía de significado. No miro como algo más importante que otra cosa. Después, empezándonos a dirigir al método hermenéutico, es comenzar a explorar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eso, a través de preguntas. Y comienzo a usar el lenguaje de la persona o el lenguaje de lo que sea que estoy observando, porque el método fenomenológico y la hermenéutica no se utilizan solamente cuando hablamos de personas,
sino se utilizan ante algo que estoy observando, que puede ser de la naturaleza, que puede ser un fenómeno social, ¿no? Quizás a lo mejor hay mis preguntas, valdría la pena como sea que las voy a resolver, ¿no? Y entonces, ¿de dónde surgen estas preguntas? Pues de eso que puse entre paréntesis. Y en vez de decir, Norma está enojada, me tocará preguntarle a Norma, oye Norma, ¿cómo estás? ¿No? O en vez de decir Norma está seria, o en vez de decir Norma está muy interesada, ¿no? Entonces, si lo bajo a pregunta, cuando observas la presentación, Norma, ¿cómo te sientes? Y entonces, esto que yo pensé en actitud natural, lo bajo y lo corroboro con el otro, haciéndole eso, preguntándole, para que sea el otro quien me indique si lo que decía mi actitud natural sí tiene que ver con lo que está ocurriendo enfrente. Este método hermenéutico o la postura de la exploración va a venir a partir de dos elementos, ¿no? Uno que se llama noema y otro que se llama noesis. El primero tiene que ver con el contenido, pero para la psicología humanista, pues también nos empezó, y para la filosofía existencial y la fenomenológica, nos interesó ver no solamente el contenido, sino el proceso. Y en el proceso viene este apartado de noesis, de cómo lo dices. Y entonces en ejemplo, mientras en contenido puedo estar preguntando quiénes o qué personas están en este momento, quién es el protagonista en este momento, si hay un problema, cuál es, qué es lo que se está valorando, de qué forma se revela la persona, qué se enfatiza, qué se minimiza, qué elementos surgen al narrar. Mientras pienso en cómo, más bien, todo esto tiene que ver con un esquema de noema, ¿no? Donde yo me voy a importar por el contenido de lo que el otro refiere, si es que mi acercamiento tiene que ver con otras personas. Con otros sucesos, igual puedo hacer este acercamiento, pero va a depender del suceso. La noesis tiene que ver, como les decía, con el proceso, y entonces aquí ingerimos en cómo lo dice, ¿no? Esta postura, esta actitud que tiene que ver con el resto que no tiene, que no son palabras. Y entonces, las preguntas en ejemplo sería, ¿cómo me lo comunica el narrador? ¿Qué sentimientos, valores o creencias deposita? ¿Qué impacto causa el narrador? ¿Cómo modifica o altera la narrativa al narrar? ¿Cómo se relaciona con el narrador dicha historia? ¿Cómo se proviene de ser alterado por la narrativa? ¿Cómo experimenta la narración para sí? Si lo llevamos a la investigación, yo me encargo de asignaturas dentro de la carrera del área de educación, desarrollo y docencia y el área clínica. Pero sí me voy a evocar a la de docencia por poner el ejemplo. Si en este momento tuviéramos a alguien que está haciendo una investigación desde esta mirada psicológica, le tocaría jugar el papel de observador participante. Y decimos que netamente es un observador participante porque aun cuando no emita ni una sola palabra, su sola presencia ya hizo una diferencia en nuestra dinámica, en la relación que establecemos. Entonces, este observador participante, para hacer su investigación en relación a lo que está ocurriendo dentro de un aula, ante la relación del docente y sus alumnos, tendría que estar respondiendo a estos dos elementos, a lo que está ocurriendo en contenido mientras la clase está en secuencia y a lo que está ocurriendo el proceso, ¿no? En este caso, cómo es que yo hablo y cómo es que ustedes lo reciben, si pudiésemos estar mirando sus rostros, ¿no? Si pudiésemos estar mirando su interacción. Y reitero, va a ser todo a modo de preguntas. Finalmente, como les dije, empezamos en un método fenomenológico. Este método se va a utilizar de manera práctica y a nivel de investigación. ¿Cómo es que se utiliza de manera práctica? Pues llamémosle así. Si yo estoy frente a alguien a quien denomino paciente, la idea es que yo trabaje desde la psicología humanista, e insisto, dependiendo de sus filiales o de sus enfoques, de manera exhaustiva con este método. Porque entonces desde el momento en el que mi paciente entra en contacto conmigo como su terapeuta, todo lo que ocurra es importante, ¿no? No solo le voy a prestar atención a qué dice, sino a cómo lo dice, cómo interactúa, relaciona
y hay quienes van a mostrar una postura relacional dentro de sus enfoques y vean, y lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? El ruido que se escucha, lo que ocurre dentro de el consultorio, si tenemos un consultorio, en el caso de lo virtual, lo que está ocurriendo en la sala virtual. Todo eso va a ser importante y a todo le va a ir colocando preguntas para justo no interpretar de forma errónea. Si lo ponemos en una investigación educativa o más bien en una interacción educativa, lo podríamos poner en posturas distintas, ¿no? Esto que yo les decía de el observador participante, pero ahora vamos a ponerlo en el terreno del facilitador, ¿no? El facilitador está dirigiendo un contenido y empieza a mirar una relación con sus estudiantes y empieza a ver ciertas gesticulaciones. Y probablemente el profe Payares y la profesora Norma puedan coincidir conmigo de cuando estábamos de manera presencial y empezamos a mirar que ustedes como alumnos empiezan a interactuar más en su teléfono que con el pizarrón y con la mirada hacia quien está siendo docente, o cuando empiezan a bostezar, o cuando empiezan a cerrar los ojos, o cuando se empiezan a mover mucho, nosotros interpretamos. Y regularmente la interpretación no es tan agradable, ¿no? Es como de mi clase está siendo muy aburrida, ya los estoy perdiendo, no me están entendiendo nada. Toda esa actitud natural para el facilitador puede ser que exista, pero entonces si se acerca al alumno, le va a agarrar y le va a preguntar a partir del contenido y a partir de esta parte de la noesis, que es el cómo se dice y el proceso. Yo vi que con sus caritas señalaron en sí nos pasa, ¿no? Y ante esa incertidumbre, o lo mismo ocurre con el estudiante cuando mira un cierto gesto del profesor y le pregunta, ya me cachó que no estaba prestando atención. ¿Y ahora qué le voy a contestar? Nuestra interpretación se da en todo momento. Les decía, el método fenomenológico va ocurriendo. Si lo pensamos en un psicólogo de carácter social, va a tomar igual la postura de entre facilitador o observador participante del suceso social que esté observando. En todo momento, para el psicólogo humanista, el método es utilizable, pero también es ser honesto, es muy cansado, porque como todo es importante y todo lo pongo en duda, es importante de pronto suspender mi propia actitud fenomenológica, porque son demasiados los eventos a los cuales tendría que prestarle atención. Si todos en este momento tuviesen su cámara encendida y todos estuvieran en movimiento y yo tengo esa actitud fenomenológica, son muchas las gesticulaciones que podría estar viendo, son muchas las reacciones que pudiese estar observando y estar poniendo en suspensión todo eso que creo, pues suena agotador porque no me pierdo nada de vista, ¿no? Y aparentemente no está ocurriendo nada porque es como de manera interna y el momento en el que ocurre es cuando yo lo externo y entonces volteo y pregunto, ¿qué te está pareciendo la clase? Porque tal vez yo ya estoy pensando que ya te está aburriendo, ¿no? O es cuando los profes de pronto agregan como cierta pregunta respecto al tema, ¿no? Al que vemos más despistado. Y a veces no solamente colocamos la pregunta, colocamos una actitud particular como de molestia, de inseguridad, denotando esto que quizás yo estoy interpretando a partir de mi actitud. Bueno, se les decía, el método fenomenológico es utilizado de manera práctica, pero pues también lo llegamos a utilizar para cuando justo hay una publicación, hay una investigación a realizar. De manera muy cercana y muy inmediata a nivel personal, puedo decirles llamadas tesis, ¿no? De inicio, porque cuando terminamos una formación nos solicitan como este documento. A nivel de trabajo, en mi caso, a nivel de investigación, ocurre en un primer momento, o me gustaría platicarles de esto que es cuando yo termino la formación, y se los quiero platicar porque así avanza. Yo a nivel de investigación siempre me he encontrado interesada de qué ocurre en el mundo de la pareja. Y entonces en algún momento, de manera reciente, yo me empecé a decir, pues es que me concibo como la posibilidad de tener una postura de extranjero. Y piénsense ustedes cuando van de visita a un pueblo, a una ciudad, a un lugar que es desconocido. Observan todo el tiempo a ver qué está ocurriendo porque les es algo ajeno. En algún momento yo me planteé eso hacia el final de mi última investigación. Pero esta investigación comenzó en la licenciatura y en la licenciatura no tenía esta postura humanista al 100% declarada.
Y entonces yo empiezo con una investigación sobre la relación de pareja y específicamente las situaciones violentas. Y entonces, en mi inicio de investigación, yo decía, las mujeres sufren, los hombres no, ¿no? Que es esta actitud natural, esta disposición antes de hacer esa investigación que dirigía en intencionalidad mi investigación. Al final, como investigadora, descubro que no, ¿no? Que hay un ciclo y que en el inicio del ciclo hay una combinación. El agresor puede ser agredido y el agredido puede convertirse en agresor. Y entonces resulta ser que las mujeres no solamente son víctimas de actos de violencia, sino las mujeres también pueden emitir actos de violencia. Y entonces esta actitud natural o esta disposición o esta interpretación que yo tenía cambia con esa investigación. Después, en terreno de maestría, la verdad yo no quería hacer investigación sobre la pareja, pero pues quien me dirigía me dijo, tienes todo, ¿no? Sigue por la misma línea. Yo no quería hacerla porque mi postura era de cansancio ante el tema, ¿no? Ante lo revisado de manera teórica porque no estaba encontrando algo nuevo, pero no lo estaba dirigiendo desde la psicología humanista. Y entonces, pues les podría decir, desde esa postura de cansancio, hice una repetición de algo que yo sabía hacer y que nosotros vamos aprendiendo mientras nos formamos dentro de la carrera, ¿no? Hacer estas investigaciones y además. Y entonces genero otras posturas, porque ahora me pregunto, pues, mientras yo hacía la investigación para la licenciatura, acudía a muchos eventos, ¿no? Entonces yo ya sabía que existe el violentómetro, el ciclo, que había instituciones, ¿no? Que había refugios, que había decretos, que había convenciones, que habían elementos que iban jugando a favor de que esto no existiera. Y entonces dentro de la teoría se decía que parte de las causas es que quien sufre violencia tiene pocos recursos, pero me encuentro con la característica de que hay profesionistas, ¿no? O que hay personas de una situación económica favorable, pero que están en una relación violenta. Y eso rompía con lo que mi investigación de licenciatura decía. Entonces era como, la pregunta comenzó a ser, ¿por qué si tiene todos los elementos para salir, se queda dentro de su relación violenta? ¿Qué hace que se quede? Ya no tenía esta postura de seguridad al 100%, pero todavía no tenía una postura fenomenológica. Y entonces, después llega el doctorado, ¿no? Yo contesté o intenté contestar esa pregunta a nivel de maestría, pero siendo honesta para fines prácticos, me lo llevé a nivel de doctorado y entonces en el doctorado agrego esta filosofía existencial y mi pregunta cambia. Ya no es cómo es que una persona se queda en una relación violenta, sino empezaba a ser cómo se construye una relación violenta. A partir de que, si ustedes pueden mirar la dimensión de mis preguntas, estas van cambiando de acuerdo a conforme voy empezando a utilizar el método fenomenológico. Mi forma de preguntar misma cambia, ¿no? En una de inicio, teniendo esta actitud natural, la hago de manera muy certera, muy, muy firme, tratando de encontrar algo. Pero cuando busco tratar de encontrar algo, yo tengo una pregunta altamente dirigida hacia una respuesta específica, lo cual indicaba que decía si lo encontraba o no lo encontraba. Hacia la última pregunta de investigación es, ¿y qué encuentro? ¿Qué es lo que observo en esas relaciones donde hay actos violentos? Porque ya no puedo determinar que hay una violencia de manera fija, pero también hago esta separación, ¿no? De niveles de violencia, de formas de violencia, ¿a quién coloco en esa investigación? Y en su momento me entrevisté con parejas que habían tenido eventos violentos, pero no toda su relación era a partir de eventos violentos. Y entonces desde ahí mi pregunta es, ¿cómo se viven ellos? ¿Cómo se viven dentro de una relación y cómo se construyen en su relación a partir de ese acto violento? Y hasta ahí va el método fenomenológico. Reitero, yo me encargo de materias a nivel educativo. Y entonces, en secuencia, además de hablarles del clínico, les quiero hablar justo de la investigación en educativo. En educativo, la investigación es de acción. Y entonces partimos de que no es que se plantee como
no es que se plantee la investigación como de yo llego con una hipótesis dada o con un problema a investigar, sino más bien en el terreno de la educación, yo miro, permítanme un segundo. Entonces les decía, a nivel de educativo no es que lleguemos con el problema dispuesto a investigar, sino más bien llegamos al campo que es escolar y a partir de los problemas que vemos en observación ocurre que generamos procesos de investigación. Y entonces ahí introducir este método fenomenológico es mirar nuevamente el contenido y mirar la noesis que tiene que ver con el cómo ocurre ese contenido. ¿No? Y entonces llega el profesor y dice, es que el alumno es indisciplinado, es rebelde, y además hay una postura, ¿no? Ya lo diagnosticas, ¿no? Con el pequeño. Tiene hiperactividad o tiene muchos problemas porque sus papás son ta. Y ya hay esta actitud natural de inicio. Y entonces desde nuestra postura es voltear a no decir ni descartar que lo que dice el profesor puede ser que tenga razón, pero puede ser que no. Y entonces empezamos a agregar el método fenomenológico para investigar el proceso. Y ahí podría ser a nivel individual y pareciera ser que nos acercamos nuevamente como al terreno de lo clínico. Y no es que estemos en el terreno de lo clínico, sino empezamos a averiguar ese proceso porque queremos mejorar los procesos dentro del aula. Y reitero, se empieza a hacer como el proceso de la investigación. Cuando lo aterrizamos en un documento es cuando hacemos uso de la hermenéutica. Porque eso que miramos a nivel de método fenomenológico lo voy a instrumentar a partir de categorías. Y estas categorías las voy a aterrizar a partir del fenómeno de la hermenéutica. Hay programas que nos ayudan como el Atlas, pero entonces, ¿qué es la hermenéutica? Históricamente, la hermenéutica también tiene un proceso y entonces en ese proceso nos señalan que la hermenéutica constituye un arte reconocido en los procesos de investigación cualitativa, cuyo basamento se encuentra en el paradigma interpretativo. Proviene de la expresión griega hermeneusi, que significa el arte de interpretar. En tanto que Martínez Ríos nos dice que desde la óptica del acceso al conocimiento, la hermenéutica sostiene la no existencia de un saber objetivo, transparente y desinteresado sobre el mundo. Volvemos a colocar el lado subjetivo, a ponerle atención a eso que yo estoy interpretando, anunciando, porque tengo una postura ante ello. Por lo tanto, la hermenéutica posee una naturaleza profundamente humana. Y recuerdan que en el método fenomenológico decíamos que si se intenta no fallar, se está intentando no ser humano, porque mi mirada y mi percepción tiene toda una historia respecto a lo que percibo. Puesto que es al ser humano a quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado de pensamientos, acciones, gestos y palabras, entre otras formas de manifestaciones de su naturaleza racional. Mendoza en el 2003 nos dice que el objeto de la hermenéutica no es solamente la interpretación por la interpretación, sino es la experiencia de lo ajeno, de lo distinto y la posibilidad del diálogo. Esta experiencia atraviesa todos los niveles comunicativos y recupera el sentido original del problema de la interpretación. Me venía a la mente ante esto que si hubiésemos hecho una secuencia del ejercicio que les puse al inicio de la clase y los mandábamos a la sala y ustedes empezaban a preguntar, ¿por qué pensaste en budismo? ¿No? ¿Cómo es que llegaste a la palabra budismo? Seguramente el otro nos va a empezar a dar respuestas. Si se acuerdan de nuestro ejercicio del viernes pasado con el que terminábamos, donde cambiamos el qué, el por qué, para ampliar nuestras respuestas combinando el para qué, el cómo, y aquí ya le empiezo a sumar, ¿no? El cuándo, el dónde, donde me van dando mucho más elementos que me permiten de manera más amplia hacer la interpretación que pueda hacer. Bueno, creo que da escenario a esto, ¿no? No solo me interesa hacer una interpretación, sino me interesa acercarme a esa experiencia que el otro tiene o que me acerca a la situación, si lo pongo en un evento social. Ricoeur nos dice que interpretar es extraer el ser en el mundo, que se halla en el texto, con lo cual trasciende la noción del vocablo a otros campos más extensos.
Gadamer es a quien nosotros nos vamos a acercar desde la psicología humanista. Él nos dice que la labor hermenéutica comienza por la extrañeza. ¿Recuerdan esto que yo les decía de la investigación de mi propia tesis? Tiene que ver con, para mí, yo lo sitúo en la palabra extranjera. Si me siento extranjera de las relaciones y empiezo a observar qué ocurre en una relación de pareja, ¿qué es lo que yo puedo decir? Y esto derivado a que si lo miramos a nivel de literatura, hay una inmensa cantidad de libros. No hay quien no haya escrito acerca de la pareja, ¿no? Pero aún con todas esas referencias y aún con todo eso, el fenómeno, si el fenómeno de un ser humano es sumamente interesante, bueno, cuando se piensa en dos respecto a un entre, pues, ¿qué tiene de interesante eso? ¿No? Al leer un texto se encuentra algo que no corresponde a lo que son las cosas o lo que se piensa que son las cosas, ¿no? Desde mi investigación yo la fui dirigiendo hacia el enfoque gestal. Y entonces dentro del enfoque gestal hay alguien que se llama Héctor Salama y escribió un libro que se llama Ponle oreja a tu pareja. Y entonces nos va dando una serie de elementos, ¿no? Y yo decía, y aún poniendo todos esos ejercicios en práctica, las parejas, cuando me tocaba como intervenir con ellas, tienen elementos que le van sumando y que resulta ser que el ejercicio colabora, pero no sé si necesariamente resuelve o que hay que adaptarlos de acuerdo a su realidad. Y entonces tiene que ver con esto, ¿no? A lo que son las cosas o lo que se piensa que son las cosas. Así se piensa, pero ¿cómo es para ti? Entonces caben dos posturas, el rechazo o la comprensión hermenéutica, donde yo empiezo a articular eso que observo ante una postura del otro, ¿no? Y les decía, y comienzo a asignar categorías. Por lo tanto, así como hablamos de un fenomenólogo, también hablaremos de un hermeneuta, el cual, con una formación científica, posee las herramientas necesarias para captar el verdadero sentido, evitar los prejuicios y lograr interpretar y comprender la esencia de la realidad. Eso hace referencia a la hermenéutica. Si me coloco los lentes de la fenomenología y le sumo los del hermenéutico, tengo una forma de investigación que me acerca al mundo científico que no es objetivo, pero como les dije en algún momento, tiene igual un grado de rigurosidad bastante amplio. Y que esto lo respondía ante una pregunta que me hizo el profesor Payares, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo decir de la ciencia objetiva? Sin embargo, a nivel de lo subjetivo, no descartamos esta mirada objetiva, porque como les decía mientras les explicaba la parte de la fenomenología, si yo no tengo esta actitud natural, todo el tiempo voy a dudar y en realidad no voy a poder aseverar nada y entonces ese movimiento no va a tener un avance porque necesito las cosas fijas para avanzar. Yo necesito contar con la certeza de que tengo 27 audios activos que me están escuchando y me están poniendo atención. Porque si no, pues la sensación de angustia, la sensación de incertidumbre quizás me harían presa, ¿no? Y entonces la sensación de locura se hace más evidente. Si yo no parto de esa certeza, ¿cuál es la idea de que a lo mejor yo esté hablando todas estas presentaciones o todas estas diapositivas ante ustedes? Necesito partir de esa certeza. ¿Qué ocurre cuando yo les describía la investigación? A partir de la hermenéutica genero una serie de categorías y empiezo a relacionar la descripción con las categorías. Y a partir de eso, empiezo a realizar procesos de interpretación, porque como les dije al inicio, el ser humano está condenado a interpretar. No sé si haya preguntas, no sé si haya comentarios. Esto es lo que creo que hasta el momento podría compartirles de lo que es la psicología humanista, de sus métodos y de cómo se acerca a la investigación. ¿Cuál era, digamos, el sentido en el que digamos que hasta cierto punto se toma la objetividad, ¿no? Porque se supone que es basado en la subjetividad, pero ahora sí sin negar la parte objetiva. ¿Cómo era eso? Si pensamos en esta actitud natural y pensamos en nosotros de formación, porque quizás a lo mejor si pensamos en el contexto de una persona que no se dedica a una formación académica o que no ha tenido una formación académica, no va a tener esta mirada objetiva de las cosas. Pero si partimos en el contexto en el que nos encontramos y ahorita, como yo les decía, ante las imágenes tenemos una postura, aun cuando las palabras puedan ser diferentes,
entran dentro de una misma categoría porque contamos con más o menos la formación. Y esta formación viene de una mirada un tanto objetiva. Lo que tú puedes decir de la bailarina, lo que tú puedes decir del budismo, lo que tú puedes decir de la abstracción, lo que pueden decir de, ¿qué otras palabras hubo? Percepción, o el aburrimiento, o la soledad, todas vienen de esta actitud natural. Y yo les decía en un inicio, la actitud natural nos lleva al campo objetivo, porque yo voy a señalar una generalización acerca de lo que estoy observando, sin siquiera acercarme a ello, sin siquiera ponerme esta actitud fenomenológica. En este momento, o en el momento en el que yo comienzo con esa actitud natural, comienza este campo objetivo, que no voy a descartar. Si yo miro a un niño con las características que el DSM-5 me dice que tiene hiperactividad, no es que voy a descartar que tiene hiperactividad, pero lo voy a suspender. Me voy a acercar al niño a preguntar, a cuestionar, a observar, para ver si efectivamente ese diagnóstico con el cual me llegó desde la ciencia objetiva es certero. Te lo pongo en un terreno práctico, ¿no? O en un terreno clínico. Si lo llevo a la investigación, claro, yo les decía en la mía, ¿no? En mi investigación de pareja, yo partía de que ante ciertos elementos como tipos de violencia o a nivel teórico, ¿no? Tipo de violencia, el ciclo de la experiencia, que diga, el ciclo de violencia, es que dentro de la gestión también hablamos de ciclo de experiencia. Yo partí de un conocimiento teórico que es objetivo o que tiene esta característica objetiva. Y les decía, en mi primera investigación acerca de la pareja, yo emito esos mismos elementos desde el corte objetivo. Hacia el final de mi investigación, yo parto desde el lado objetivo, pero agregando el método fenomenológico, pongo en suspensión todo ese objetivo, no para descartarlo, sino para sumarlo. Y entonces le agrego el lado subjetivo, porque el otro tiene que decir algo ante ese objetivo que yo estoy mirando, ¿no? No sé si con esto respondí tu pregunta, Emilio. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, según lo que entiendo, entonces, digamos, la objetividad es el punto del que se va a partir para explorar como la subjetividad, ¿no? O sea, tenemos como esta idea objetiva así de, bueno, o sea, tengo esto, pero antes de confirmarlo o antes de afirmar, digamos, que esta objetividad es lo que, digamos, lo que hay ahora, voy a acercarme, conocer la subjetividad y a partir de esa subjetividad voy a, pues, ya poder reconocer si la mirada objetiva es, digamos, era lo cierto o no. Así es. Y esta mirada objetiva nos acerca a esa actitud natural de la cual partimos, que la fenomenología, que la hermenéutica están dentro del contexto de lo cualitativo, de la metodología cualitativa. Reiteraría quizás solo que dependiendo de la filial va a ser a lo mejor el grado de precisión, ¿no? El enfoque gestal, el enfoque central en la persona, la logoterapia, el análisis transpersonal, aquellos enfoques que les mencionaba, su acercamiento desde el método fenomenológico va a tener como precisiones específicas. Es como muy favorable y de ahí para nosotros la importancia de que al conocer al otro también me conozco a mí. Y en la medida en que me conozca a mí, yo puedo tener con mayor certeza esta actitud natural, sin etiquetarme. Es decir, si yo pienso esto, regularmente incurre que soy malo. Si pienso esto, soy bueno. Entonces, si yo exploro sobre el otro, de alguna manera también voy a explorar de manera no tan consciente acerca de mí. Pero en la medida en la que me reconozco, puedo tener de manera muy clara cuáles son mis actitudes naturales. Y entonces puedo suspenderlas con mucho mayor facilidad, lo cual me permite acercarme en mayor profundidad al otro. Y entonces les cuento lo que en otras experiencias me ha ocurrido. Para mí, quienes han sido mis profesores, algunos más y otros menos, lo saben todo, ¿no? Y entonces si yo hago tantito movimiento, ellos saben acerca de mí. Eso era de donde yo partí. Y entonces si yo decía algo y además lo sumo al entrecejo arrugado del profe, yo empiezo a hacer un manojo de nervios y empiezo a titubear y empiezo a decir, no, santo cielo, ya lo que estoy diciendo es horrible y él ya se percató. Si se fijan, mi actitud natural está todo el tiempo ahí presente.
Así mantengo la actitud fenomenológica es, ay, el profe está con la frente un poco arrugada. ¿Qué estará pasando? ¿No? Hace ratito que ocurrió lo de las diapositivas en las imágenes que algunos la veían o no, yo pienso que el profe hizo algo porque de pronto ya todos vieron, ¿no? Pero no tengo la seguridad. Y si yo asocio la ceja fruncida más el que ustedes empezaron a decir, no vemos la pantalla, mi exposición fue fatal. No, fue horrible. La experiencia del viernes no se parece en nada a esta, ¿no? O el silencio que ustedes están emitiendo. Bueno, en la medida que yo me voy conociendo qué me pasa ante los fenómenos, en esa medida me ayuda para decir, puede ser que sí, pero puede ser que no. Y ante ese poder ser que no, resulta ser que el profe Alberto está teniendo otras cosas en el escenario donde él está, que además no tiene nada que ver ni con la pantalla, ni con lo que yo estoy diciendo, sino a lo mejor con algo que está ocurriendo en donde él se encuentra. Quizás. Y eso me da otra postura. Entonces sí, es una horizontalidad y reciprocidad todo el tiempo. Porque si yo me conozco, le voy a poder preguntar otras cosas al otro, pero al preguntarle esas cosas al otro, me vuelve a regresar a mí. ¿Qué es lo que pienso yo? Y ahorita me venía como un ejemplo de hace una semana tuve a una chica en consulta y esa chica el año pasado perdió a su papá y ahora perdió a su abuelo, pero su experiencia era relatada de ella como observadora del duelo de su mamá ante su papá, ¿no? Y entonces decía, es que para la ausencia de mi mamá, ¿no? Y entonces yo tomé decisiones y la familia decidió que el abuelito de ella se quedara dentro del hospital. Cuando ya les dijeron que ya no iba a haber cambio alguno, ya la decisión, más bien lo que iba a ocurrir ya era esperar el final. La familia decidió eso y la chica lo aceptó. Y entonces dice, ellos no quisieron que el abuelo regresara a casa con vida y que terminara ahí sus días. Y entonces yo le preguntaba cosas a ella, pero de manera interna también me ocurrió el, y si yo estuviera en esa situación, ¿yo qué querría? Y entonces me quedó como tarea pendiente decir, pues me toca preguntarle a mis familiares qué pasaría si esto, porque he preguntado esto, esto, esto y esto otro. No fue algo que ella intencionalmente dijera, quiero que mi terapeuta se cuestione esto, pero es algo que ocurre en ese diálogo y en esa postura de tener una actitud fenomenológica ante la situación. El fenómeno me va a permitir preguntarle a ella, pero también me va a permitir cuestionarme a mí. Claro, mientras estamos en relación con otro, le prestamos mayor atención a ese otro. Se llame terreno de investigación o se llame terreno de intervención, como sería el área educativa o como sería el área clínica sin la investigación, ¿no? Si yo estoy frente al paciente, estoy hablando de una intervención. Si yo estoy ante un grupo, ante una sala, estoy en un proceso de intervención. Si yo me encuentro ante mi computadora escribiendo acerca de lo que observé en mi paciente o acerca de lo que observé en el grupo, hablamos ya del terreno de investigación. Y claro, se manifiesta esto que ustedes decían, ¿no? Ante una postura de grupos focales, desde la psicología humanista decimos, podemos investigar cualquier fenómeno que mi percepción permita recibir con el conocimiento que tiene. Y ahí regresamos a este conocimiento objetivo porque no partimos de la nada. Y creo que eso podría sumarle a lo que decías. Sí, Norma. Y precisamente ahorita que te escucho, ahí viene eso que tú decías, la objetividad. En ese momento, cuando me miro y sé que soy yo y que lo que el otro me dice no me pertenece, pero tengo que poner yo estos juicios, entre paréntesis, estos juicios de valor para no perderme en el otro, es cuando comienza esta objetividad, ¿no? Porque si yo me pierdo en el otro es cuando yo ya me vuelvo subjetivo. ¿Sí es así? Sí. Sí, en el momento en que yo identifiqué de, ¿qué creen? Yo le he preguntado a mi familia si necesitan entubar, quieren que se los haga porque me parece que el respeto es importante. Y ya todos me contestaron, dije, no me he preguntado en qué pasa si son sus últimos días. ¿Quieren que los médicos luchen hasta el último momento por sus vidas? ¿O preferirían otro escenario? A nivel de familiar, yo diría, puedo tomar la decisión yo, pero desde esta postura a nivel de vida es, pero ¿y qué tiene que decir el otro?
Pero una vez que identifiqué eso, si me regreso al consultorio porque no estoy analizándome a mí, es una vez que identifiqué, yo tengo que preguntarle a mi familia, lo pongo en paréntesis y regreso a ella preguntándole, bueno, ¿y cómo fue para tu mamá el saber que tú le estabas ayudando con algo que ya no podía? ¿No? ¿Cómo fue para ti o cómo está siendo para ti percatarte de cómo tu mamá se va haciendo consciente de las ausencias cuando tú ya tienes una experiencia previa? Porque en el relato es, yo perdí a mi papá primero antes que mi mamá perdiera a su papá. Hay una experiencia, ¿cómo vamos separando? Entonces sí, ocurre eso que tú dices, mamá. Una vez que puedo identificar qué me pasa a mí, lo suspendo a nivel de método fenomenológico y regreso de forma objetiva a lo que sea que estoy interviniendo o investigando. Me llama la atención cómo se podría aplicar el humanismo al ámbito de la salud. Ah, fíjate que es una muy buena pregunta. En el ámbito de la salud ocurren procesos muy interesantes. Ocurre la visión clínica y ocurre la visión educativa o el trabajo de psicoeducación. Entonces, ¿cómo es que la postura humanista se presenta ante la salud? Primera, creo que así como a nivel de clínico no miramos al paciente como sujeto, o a nivel de investigación no lo miramos como sujeto a nivel de, es que les iba a hablar de Buber y su relación yo-ello. Cuando yo miro al otro como sujeto, lo empiezo a objetivizar y lo empiezo a poner en una jerarquía menor donde yo tengo este saber sobre el otro. Bueno, ¿qué ocurre en la salud? No hablamos del paciente, hablamos del de la cama 037, ¿no? Hablamos del de la cama 1500 PAS, o peor aún, hablamos de, y eso te lo cuento desde la lectura, o más bien la vivencia de una paciente que tenía un cáncer, y entonces decía que su oncólogo decía que pase la del tumor tal, ¿no? Y el nombre del tumor, no te lo puedo decir porque no es mi especialidad. Y entonces ella decía, es que me enoja que no me llame por mi nombre. Entonces, ¿cómo es que quiere incurrir como a nivel de salud? Pues justo ir colocando como la conciencia en los procesos de qué es lo que presenta un paciente o cuáles son los fenómenos que incurren ante un padecimiento de enfermedad, ante una situación de intervención. Esto que ocurre a lo mejor y que ya es visible hay grupos de personas que están enfrentando la diabetes en el campo de la salud. Hay grupos de oncología, ¿no? ¿Cómo es que intervenimos con ellos a nivel grupal, pero desde esta postura del lado humano? De tú le dices al paciente de tiene que seguir esta dieta, pero por alguna razón no la sigue. Y estaba pensando en mis hermanos, aún cuando no se dedican como al área de la salud netamente, trabajan para un bariatra. Y entonces una de mis hermanas la semana pasada decía, ay, es que me llamó una señora diciéndome que se acababa de comer una pancita, pero está a 2 días de su intervención. No, bueno, si le llama al doctor, se la va a acabar, pero tiene la duda, ¿no? De qué va a pasar en su cirugía. Y ahí creo que viene justo el trabajo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo es que le regresas esa humanidad a ese paciente que el otro mira como el estómago al cual va a intervenir? Y que, puesto desde la postura de mi paciente, después de que ya lograba hablar de esto, decía, bueno, sí, pero a mí no, pero a nivel de médico, a mí me interesa que sí reconozca mi tumor, porque está bien si confunde a su nombre de su persona, ¿no? Dice, pero si se confunde de tumor, quizás no me interviene bien. ¿Cuál es la postura que ellos van teniendo ante los procesos? Podría decirte, dices tú, quizás la pregunta está un poco alejada, y yo te diría que no, porque la mirada humanista no solamente habla del contenido, habla del proceso. ¿Cómo es que ocurre en el proceso la relación médico-paciente? Paciente o personas cuidadores del paciente, porque creo que si hablamos de salud, no solamente habría que hablar del paciente o de la enfermedad, habría que hablar de los cuidadores, habría que hablar del proceso administrativo, ¿no? Cuán desgastante es, de otra serie de elementos, ¿no? Y de elementos que también podríamos caer como en el campo, o más bien partir del campo objetivo. Hay procesos muy objetivos de qué es un proceso diabético, qué es un proceso oncológico, qué es un proceso, iba a decir leucémico, pero es oncológico,
de a nivel de pulmonar, ¿no? Donde partes de estructuras, pero cómo lo vive el paciente y cómo se vive el paciente o cómo se vive los que se encuentran en esos procesos de enfermedad, creo que ahí es donde entramos nosotros. Maribel, a mí me gustaría preguntarte, en una parte lo mencionas al inicio de tu exposición, en esta visión humanista se retoman de otras disciplinas, ¿no? Hablabas de las artes, ¿no? Y mencionaste lo de la cuestión de la cultura oriental. ¿Nos puedes decir brevemente así como qué elementos han tomado de las culturas orientales que consideran enriquecen esta visión de ver al ser humano desde un punto de vista humanista? Ay, claro, con gusto. Yo les decía que, bueno, de manera general pertenezco al área de psicología humanista o mi postura es psicología humanista. Pero dentro de esa, la filial en la cual yo me adhiero con mayor presencia es al enfoque gestal. Y voy a hablar de eso para hablar de las filosofías orientales. El enfoque gestal se basa en la psicología humanista, bueno, parte del psicoanálisis. Se basa en la psicología humanista, en la filosofía existencial, en el método fenomenológico, pero le agrega las filosofías orientales como el Zen, el Tao de la física, el budismo, y que ya lo agregué en el budismo Zen, y me está faltando otro. ¿Cómo es que se agrega? Si pensamos en los postulados de lo que menciona el budismo acerca del ser humano, muchos se acercan a la filosofía existencial. ¿Cuál es la postura que éste tiene, no? ¿Cómo es que son sus procesos? Y el budismo y el budismo zen o el Tao de la física nos señalan que el ser humano es holístico. Si pensamos en Buda, Buda se fue a hacer todo un proceso para trascender. Y resulta ser que él descubre que atendiendo a algo biológico hace todo un proceso de quedarse 30 días o un poco más sin comer, sin dormir, para llegar a ese punto. Y no lo logra. Y entonces después regresa y me parece que en una comida llega a esa trascendentalización porque conjuga todos los elementos y todos los saberes. ¿Qué dice el budismo? Entre mayor conocimiento tengas de este campo lista de ti, puedes trascender acerca de ti. Y Gestalt se acerca desde ahí a decir, entre más conoce o más saber tiene la persona de sí misma, puede ir haciendo consciente su experiencia y lo puede dirigir hacia donde quiera, porque quitamos esta parte, reitero, de lo bueno y lo malo, y entonces desde Gestal decimos, la persona se puede estar aventando al barranco, pero no porque se quiera generar un mal, sino porque está buscando su bienestar, por mucho que yo pueda estar en contra de ello, ¿no? Entonces, elementos como ese nos lo señala, ¿no? Después entramos en el terreno de lo práctico y el budismo tiene prácticas acerca de la meditación, de la importancia de la respiración que nosotros agregamos como parte del trabajo. Cuán importante es esta suspensión de estoy atravesando un proceso de ansiedad y que si lo pensamos desde el modelo conductual o desde otro modelo, nos van a remitir a la respiración. Solamente que digamos que la diferencia y entre comillas tal vez no, porque no tengo la precisión desde donde lo hacen los otros enfoques, es empezarle a colocar esa conciencia y ese darse cuenta a mi proceso de respiración. ¿Cómo es que incurre? Si lo ponemos muy literalmente, es cómo es que ese aire que cruza mi nariz va dirigiéndose hacia mis pulmones. Y si tengo este elemento de la observación, de la contemplación, de la meditación que me refiere el budismo, puedo llegar a percibir o en imagen visualizar cómo es que está haciendo la transición, ese proceso del aire hasta llegar a todo mi cuerpo. Pero además hacerme consciente de otros procesos de cómo me voy relajando, cómo voy dejando de pensar. Ahí es cuando entra la filosofía budista. El Tao de la física se conecta con la física cuántica, ¿no? Donde nos señala, el Tao de la física dice que lo que está pasando aquí tal vez está pasando con otro ser del otro lado del mundo que no lo conozcamos. La física cuántica nos señala que somos energía y a nivel de campo energético justo se replica, ¿no? Como un efecto reflejo. Y de esa manera, quizás, no sé si con eso o... Estos elementos también nos retoma la tradición de la complejidad, ¿no? En algún sentido veo muchísimas coincidencias entre humanismo y complejidad, ¿no? Sí, he de decirles que no conozco a ciencia cierta los procesos o los programas de complejidad, pero a mí cuando me hablan de complejidad me remiten
o remiten a esta parte de la psicología corporal, ¿no? Creada por Rey. Y entonces yo pienso que su base es esa y han ido avanzando en el camino, ¿no? La ciencia no se detiene, pero sí, parte de eso. Y ahorita que hablabas de la curación, te diría, también creo que hay que agregar que su manifestación o su postura ante lo que ellos denominan curación y sanación es importante porque no hablan de ausencia de dolor, no hablan de ausencia de caos, sino cómo dentro del dolor y el caos es que el ser humano crece, se encuentra, tiene esta conexión con su ser divino, pero tiene esta conexión con su lugar corporal. Y va enriqueciendo por mucho, ¿no? Desde un poco lo pensado como mágico. A veces yo digo que nosotros los humanistas tenemos el error de nuestras frases que lo quieres decir y aparece en la magia, porque empiezo a conversar contigo y entro en lo profundo y conozco cosas de mí y parece muy mágico, pero no es un asunto mágico, tiene que ver con estas ideas que nos regalan esas filosofías y que tienen todo un conocimiento detrás, ¿no?